Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Manuel Montalvo Sánchez de la Facultad de Psicología de la UNAM. Estoy en la materia de neurociencias cognitivas y hoy les voy a presentar la unidad 3 que habla de pensamiento, lenguaje y representación. Hoy les vengo a presentar también un poco de lo que es el lenguaje, las afasias y los trastornos del pensamiento. Así que comencemos. Hablar de lenguaje es hablar de un sistema de comunicación compuesto por símbolos, palabras y gestos que se utilizan para expresar pensamientos, ideas, emociones y conceptos, y que siguen reglas gramaticales y sintácticas específicas para facilitar la interacción entre individuos. Las principales fuentes de estudio sobre el lenguaje nacieron de analizar y estudiar a personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares y actualmente se usan las técnicas de TEP y RM funcional. Las anomalías en el lenguaje son representadas con mayor frecuencia en presencia de daño del hemisferio izquierdo del cerebro. Hablar de lenguaje es hablar de percepción, recuerdos e imaginación. Por consiguiente, existen circuitos y mecanismos neuronales que conectan áreas cerebrales como el área occipital, parietal y temporal. Estas áreas son responsables de que tengamos algo que decir. Para convertir las percepciones, los recuerdos y los pensamientos en lenguaje nos servimos de mecanismos neuronales localizados en los lóbulos frontales. El lenguaje es una facultad cognitiva compleja que involucra diversas áreas del cerebro, principalmente en el hemisferio izquierdo, como el área de Broca y el área de Wernicke. Estas áreas están involucradas con la producción y comprensión del lenguaje. La categoría más importante de trastornos del lenguaje son las afasias, una alteración básica de la comprensión o la producción del habla debido a daño cerebral. Las afasias son un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicarse. Generalmente ocurre debido a daño en las áreas del cerebro responsables del lenguaje como resultado de un accidente cerebrovascular, traumatismo craneal, tumor cerebral o una infección. La afasia puede afectar la capacidad de hablar, comprender, leer o escribir. Para diagnosticar una afasia, esta debe ser relativamente aislada. Además, el paciente ha de presentar dificultad para comprender, repetir o producir un lenguaje con significado y esta dificultad no ha de deberse a un mero problema sensorial o motor o a una falta de motivación. Existen diferentes tipos de afasia dependiendo del área o circuitos neuronales implicados. En las siguientes diapositivas les voy a hablar un poco de las afasias más conocidas. La afasia de Broca es la principal, que también es conocida como la afasia motora. El lugar de lesión, este tipo de afasia se produce por lesión en la circunvolución frontal inferior, el área de Broca izquierda y áreas adyacentes. La expresión, problemas importantes para producir verbalmente el lenguaje, se caracteriza por dificultades para articular y el uso de frases cortas, hablar telegráficamente. Debido a las afecciones, las frases son producidas con gran esfuerzo. Comprensión, relativamente mejor que la expresión, aunque también se ve afectada. Repetición, se muestra alterada. Fenómenos asociados. La mayoría de pacientes con afasia de Broca representan hemiplegia derecha. Y aquí podemos ver también una imagen donde se representa el área de Broca. Otras afecciones relacionadas con la afasia de Broca son la disartia, que es la dificultad motora en músculos que conlleva el habla; anomia, dificultad para toparse con la palabra deseada; parafrasias, producción del habla distorsionada; parafrasias fonémicas, sustituyen un fonema que tiene similitud con el sonido deseado; parafrasia semántica, utiliza un error que tiene similitud semántica con la palabra deseada; agramatismo, cometer error gramatical en su habla; dificultad para repetir lo que se ha escuchado; fluidez verbal reducida; disgrafía, dificultad para escribir. Sus producciones escritas tienen muchos errores; paragrafías, perseveraciones, tienden a producir la misma producción escrita una y otra vez. Presentan dificultad con la prosodia, que es el tono emocional del habla. Existe aprosodia, fluctuaciones tonal disminuida; disprosodia, distorsión; y la hiperprosodia, que es la exageración. Después nos pasamos con la afasia de Wernicke, o también llamada sensitiva. Lugar de lesión, zona posterior y superior del lóbulo temporal. Expresión, se caracteriza por un habla fluida, llegando a emplear una cantidad excesiva de palabras carentes de sentido. Logorrea, en algunos casos el habla llega a ser incomprensible. Jergafasia. Comprensión, problemas importantes para comprender el lenguaje; tiene grandes dificultades para comprender y entender el habla. Igualmente, en fases tempranas del desarrollo del trastorno, pueden no ser conscientes de sus dificultades. Anosognosia, repetición alterada. Fenómenos asociados, dado que la lesión está próxima a partes del cerebro encargadas del movimiento,
Estas personas no presentan debilidad corporal ni dificultad motora. Otras afecciones relacionadas con la fase de Wernicke son el habla es hiperfluida, lectura deteriorada, existen muchas parafrasias, tanto semánticas como fonémicas, habla en circunloquios, anomia, dificultad para encontrar una palabra, neologismos, invención de palabras nuevas, afasia de argot, uso perseverante de neologismos y la escritura está deteriorada. Después nos pasamos a la fascia global. El lugar de lesión implica zonas frontales, temporales, parietales y estructuras adyacentes. Expresión. Comprende rasgos de la fascia de Broca y afasia de Wernicke, teniendo problemas en comprender y producir el lenguaje al inicio. Aparece mutismo, ausencia del habla, prácticamente total, evolucionando a cierta verbalización, sílabas sueltas o repetitivas, llegando a pronunciar palabras y frases sencillas. Comprensión. Se encuentra muy afectada. Repetición. Las personas la tienen alterada, suelen sustituir fonemas, por ejemplo, látiz en vez de lápiz. Parafrasia fonológica. Fenómenos asociados. Debido a su dificultad comunicativa y motora, hemiplegia, estas personas suelen tener síntomas depresivos. La siguiente afasia es la afasia de conducción. Lugar de lesión, fascículo arqueado, parietal anterior e inferior profunda. Expresión, su articulación es muy fluida que en la fase de Broca, pero menos que en la fase de Wernicke. De igual manera realizan muchas pausas intentando encontrar las palabras adecuadas, mostrando así problemas para producir lenguaje. Pueden emitir frases de hasta 5 palabras con una melodía normal. Comprensión. La comprensión oral y escrita están perseveradas, teniendo dificultades en la lectura en voz alta y escritura. Repetición. Clínicamente esta fase se caracteriza por dificultades en la repetición, estando notablemente afectada. Fenómenos asociados. La fase de conducción suele acompañarse de aproxia, incapacidad de llevar a cabo movimientos aprendidos. La siguiente fase es la transcortical motora. Lugar de lesión, lóbulo frontal por delante del área de Broca. Área premotora suplementaria. Expresión. El habla espontánea es escasa y dificultosa, normalmente compuesta por palabras y frases cortas y difíciles. Estas personas presentan síntomas parecidos a la frase de Broca, aunque más leves y con la repetición conservada. La comprensión está preservada, la repetición está preservada, pueden llegar a repetir frases largas. Fenómenos asociados suelen acompañarse de hemiplegia y apraxia ideomotora, teniendo dificultades para expresar órdenes motoras con el miembro superior derecho. La siguiente es la fascia transcortical mixta. El lugar de lesión, suma de las lesiones de la fascia transcortical motora y áreas cercanas al área de Broca y de Wernicke. Expresión. Es capaz de responder de manera coherente a preguntas concretas. Sin embargo, el habla espontánea es muy pobre. Pueden aparecer ecolalias. Comprensión. Problemas importantes para comprender el lenguaje. Repetición preservada. Fenómenos asociados. Posible hemiplegia y hemianopsia. Ceguera de la mitad del campo visual. Después tenemos la fascia transcortical sensorial. Lugar de lesión, zona de intersección de los lóbulos temporal, parietal y occipital. Corteza superior del área de Wernicke. Expresión. Su habla es fluida aunque frecuentemente carente de significado relevante. De igual manera pueden aparecer ecolalias. Evoluciona positivamente, sin embargo, persisten las anomias y los circunloquios. Comprensión afectada. Repetición. La repetición, al igual que el resto de las afasias transcorticales, está conservada. Sería por tanto similar a una afasia de Wernicke, pero de carácter más leve y con la repetición conservada. Denominación alterada. Fenómenos asociados, pérdidas de la cuarta parte del campo visual. Cuadrantanopsia. Después nos pasamos a otro fenómeno también relacionado con las afasias, que es la anomia. La anomia o afasia anómica o afasia por selección de palabras se define como la capacidad de nombrar objetos presentes o de encontrar la palabra apropiada a la evocación de un contexto determinado. La afasia anómica se asocia con una alteración de la fluctuación lingüística que provoca la incapacidad de extraer el repertorio léxico del vocabulario nominal correspondiente. La expresión verbal puede estar
llena de circunloquios e intentos fallidos para denominar, pero su repetición es normal y la comprensión está relativamente preservada. Neuroanatómicamente se ha postulado que la circunvolución angular tiene un papel preponderante en el acceso al vocabulario o repercusiones de palabras. Después nos pasamos a los trastornos del pensamiento. Los trastornos del pensamiento comprenden en una forma de una persona cómo organiza, expresa y cómo están compuestas sus percepciones. Pueden manifestarse de diversas maneras y suelen estar relacionadas con trastornos mentales, específicamente los trastornos psicóticos como la esquizofrenia o trastornos del estado de ánimo como el trastorno bipolar. Alteraciones psicológicas cuyo principal síntoma es una alteración en las cogniciones del sujeto. Dichas alteraciones tienen como consecuencia una disfunción en la comunicación, tanto en el propio nivel de pensamiento como en el lenguaje. Dentro de este tipo de dolencias debemos hacer una distinción, pues el pensamiento puede verse alterado tanto en su contenido como en su forma. Ya teniendo un poco de esta idea que se altera su contenido y su forma, entonces tenemos dos brechas. La forma se ve afectada. La principal patología asociada a este tipo de alteraciones es la esquizofrenia, la cual se caracteriza por un tipo de pensamiento desorganizado, confusa, incoherente o ilógica. Afecciones de tipo contenido. Aquí el pensamiento se ve alterado en forma de delirios, los cuales también se ven presentes en la esquizofrenia, bipolaridad, trastorno obsesivo compulsivo, etc. Son creencias falsas e inamovibles aunque no tengan sustento en la realidad. Pueden ser de tipo persecutorio, de grandeza o de referencia. También el pensamiento se ve alterado al presentarse otro tipo de alteraciones mentales, como son los bloqueos de pensamiento, perseveraciones, saltar de una idea a otra. La mayoría se puede presentar en trastornos mentales como la esquizofrenia, trastornos del estado del ánimo y cuadros de estrés y ansiedad. Vamos a hablar de la principal, que es la esquizofrenia. Es un trastorno mental crónico y grave que afecta a una persona y afecta a cómo una persona piensa, siente y se comporta. Los síntomas principales incluyen delirios, alucinaciones, trastornos del pensamiento y comportamiento desorganizado. Si bien la esquizofrenia afecta aproximadamente el 1% de la población mundial, su origen exacto aún es objeto de estudio. Pero también existen diversas teorías sobre este origen, las cuales vamos a desmenuzar. Una de las teorías más prominentes es la hipótesis dopaminérgica, que sostiene que la esquizofrenia está relacionada con un exceso de actividad de la dopamina en ciertas áreas del cerebro, particularmente en las áreas mesolímbicas. Esta teoría se apoya en la eficacia de los antipsicóticos que actúan bloqueando los receptores de dopamina y en el hecho de que las drogas que aumentan los niveles de dopamina, como las anfetaminas, pueden inducir síntomas psicóticos. Hay otro tipo de hipótesis que es la hipótesis glutaminérgica que sugiere que la disfunción del sistema de glutamato, otro neurotransmisor clave, está involucrada en la esquizofrenia. En particular, la disfunción de los receptores NMDA de glutamato podrían contribuir a los síntomas negativos como la apatía y cognitivos como la dificultad para concentrarse o planificar. También está otra teoría que es la de desconectividad cerebral como un factor clave para la esquizofrenia. Según esta teoría existe una falta de coordinación entre diferentes regiones del cerebro, lo que provoca una disfunción en la integración de la información. Esto podría explicar por qué las personas con esquizofrenia tienen dificultades para mantener una coherencia en sus pensamientos o interpretar correctamente la realidad. También una de las teorías más predominantes es la genética, la cual también juega un papel crucial en la esquizofrenia. Se sabe que la esquizofrenia tiene un fuerte componente hereditario. Los estudios de gemelos han mostrado que la probabilidad de desarrollar esquizofrenia es mayor en gemelos idénticos, quienes comparten el 100% de su material genético, como una concordancia del 40 y 50%, en comparación con gemelos no idénticos, dándole la concordancia significativamente menor de 10 a 15%. Los estudios de asociación del genoma completo, GWAS por sus siglas en inglés, han revelado que cientos de variantes genéticas que aumentan el riesgo de desarrollar esquizofrenia. En particular, se ha identificado una relación entre la esquizofrenia y el cromosoma 6, que está involucrado en el sistema inmunológico. Este hallazgo ha dado lugar a la hipótesis neuroinmunológica,
que sugiere que la inflamación de las respuestas inmunitarias podría desempeñar un papel en la patogénesis de la esquizofrenia. Otra región cromosomática importante y de interés es la delección del cromosoma 22K11, que está asociada con un riesgo significativamente elevado de desarrollar esquizofrenia. Este síndrome, conocido como síndrome de delección 22K11.2, también está involucrado en otros trastornos neuropsiquiátricos, lo que indica que ciertas anomalías cromosómicas pueden afectar el desarrollo neurológico y contribuir a la vulnerabilidad de la esquizofrenia. Y pues bien, aquí están algunas de las referencias bibliográficas que utilicé para este trabajo, por si quieren consultarlas. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero que les haya servido un poco esta información. Muchas gracias y buenas tardes.